Nosotros seguimos con nuestro 8 Magazine Salamanca, por supuesto, y en este caso vamos a dar un salto a la provincia, porque nuestra compañera Lidia Bartolomé, a la que damos las buenas tardes y las gracias por estar al otro lado, se encuentra en... ¿Dónde estás, Lidia? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Víctor. Pues nos hemos venido hoy hasta Carvajosa de la Sagrada, en un día que, aparte de esa actualidad que manda, como acabas de comentar, los malos datos de la pandemia vuelven a ser noticia. Hoy aquí en la provincia de Salamanca se volvió a batir ese récord de contagios desde que comenzó la pandemia, más de 500 nuevos casos, y eso pues nos vuelve a hacer hablar de que cualquier prevención, bueno, pues es poca, y en este caso volvemos a estar con nuestros amigos de desinfecciones electrostáticas. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos hemos venido, como decíamos al principio, como le decíamos a nuestro compañero Víctor, hasta Carvajosa de la Sagrada, en concreto hasta su ayuntamiento, donde está la Biblioteca Municipal también, para ofrecer un nuevo servicio de vuestra empresa. Sí, así es, efectivamente. El ayuntamiento se puso en contacto con nosotros para hacer una desinfección a superficies y estancias de contacto, y bueno, pues aquí estamos haciendo nuestro trabajo. Además, recordábamos fuera de cámara que ya llevamos unos meses estando con vosotros, enseñando vuestro trabajo. Era la primera vez que veníamos hasta una biblioteca municipal para mostrarle también a nuestros espectadores que, una vez más, vuestro producto no daña ningún tipo de superficie, Carlos. Correcto, la superficie que nosotros aplicamos, efectivamente, hasta ahora no ha habido ninguna biblioteca, y bueno, pues este es el primer espacio en este ayuntamiento de Carvajosa que vamos a aplicar el producto. Efectivamente, como bien decías tú, no daña absolutamente nada. El sistema es electrostático, va directamente a las superficies, en este caso a la estantería, se adhiere y no afecta para nada cualquier otro producto. Estamos viendo ya como nuestro compañero Javier está con David, que ha empezado ya el procedimiento. En esta ocasión, al ser una estancia grande, usáis las mochilas, Carlos. Sí, efectivamente. Cuando sabemos que son estancias bastante grandes, como es el caso, pues bueno, utilizamos la mochila, que es una mochila de 8 litros. Indudablemente el sistema electrostático se sigue aplicando, pero como bien dices tú, pues es para mayor volumen de superficie para aplicar. Lo decíamos al principio, estamos en plena tercera ola. Nos gustaría, ¿no?, bueno, no sé si a lo mejor que hubiera menos trabajos, yo quería decir a lo mejor que no hay tantos contagios, pero aún así también decíamos que tenéis muchos servicios, Carlos. Sí, indudablemente. Bueno, desgraciadamente la trayectoria que nos va a preceder, sí es verdad que nos augura, pues bueno, con mucho jaleo, ¿no? Entonces, pues bueno, desde aquí puedo hacer un llamamiento, si te parece bien, a todos los ayuntamientos que en un momento dado puedan vernos y que les podamos echar una mano, que nos llamen, que se pongan en contacto con nosotros, que nosotros estamos encantados de coger el aviso, de informarles, de presupuestarles también, porque no es tan caro una desinfección. No hablamos de desinfecciones normales, hablamos de desinfección contra el COVID, de la lucha contra el COVID. Nosotros utilizamos peróxidos, el sistema electrostático es la última tecnología que hay y bueno, lo van a ver ellos, e incluso no sé si lo llegan a apreciar en televisión, pero lo que mejor es, pues bueno, que les vayamos a hacer una visita y lo vean in situ. Recordaremos a lo largo de esta tarde, Carlos, todos los servicios que podéis ofrecer en todos los lugares. Precisamente hacíamos un llamamiento a los ayuntamientos. Pues voy a hablar con la concejala de Cultura que nos acompaña del Ayuntamiento de Carvajosa de la Sagrada. Buenas tardes, Teresa. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poquito por qué decidisteis aplicar este método en vuestro ayuntamiento y sobre todo en vuestras instalaciones, en una instalación tan importante también como es la biblioteca, Teresa. Pues estábamos buscando algún producto que no dañase nuestros libros y nuestro material y a que además desinfectase. Entonces, cuando la empresa se puso en contacto con nosotros y nos lo ofreció, pues nos pareció muy interesante su propuesta, nos parece que es un buen producto, que es muy eficaz, que se hace rápidamente, que lo puede hacer cualquiera, y a pesar de que limpiamos todos los días exhaustivamente, pues queríamos una desinfección más profunda para que nuestros usuarios
pues vengan tranquilos a nuestra biblioteca. Van a desinfectar todas las instalaciones del ayuntamiento. En estos momentos nos encontramos en la biblioteca y además te parecía curioso que no dañara absolutamente nada y también, sobre todo, que pudiéramos estar dentro en el momento que se llevara a cabo esa desinfección, Teresa. Exacto, es que es muy curioso porque normalmente cuando hacen una desinfección en un lugar municipal, pues no puede haber nadie, y en este caso la empresa nos dijo que podíamos estar perfectamente, que no daña, que se hace rápidamente y nos gustó por ello. Así que estamos encantados por lo que estamos viendo. La verdad que no daña nada, hemos probado antes y no daña, y está desinfectando nuestros libros para que viene mucha gente mayor también por las mañanas a buscar libros. Entonces para ellos también pues es muy bueno que puedan venir con toda la tranquilidad en la lucha contra esta pandemia y con el COVID. Porque contábamos además que habéis seguido dando ese servicio municipal, en este caso de la biblioteca. También importante que con todas las medidas de seguridad que también habéis adoptado anteriormente, aparte de las desinfecciones, que la gente que venga a la biblioteca lo haga con todas las garantías de seguridad. Con todas las garantías. Queremos que aquí todo el mundo que venga, que entre, que se sienta tranquilo. De hecho, pusimos dosificadores de gel, tenemos guantes también para que la gente no manipule. Piden cita previa y dejan los libros reservados para que cuando lleguen los cogen ya. La bibliotecaria es la que se encarga de manipular los libros por las estanterías. Entonces, de esta manera, pues nosotros normalmente dejamos los libros ahí aislados 4 días en prevención, y de esta manera es fabuloso porque se desinfectan en el momento. O sea, si te parece, Teresa, perdona que te haya cortado, vamos a dejar pasar a nuestro compañero Javi y vamos a entrar. Cuéntanos dónde estamos ahora, que es para la zona de los más pequeños, que sí, también me imagino que es importante que esté todo desinfectado. También es la sala infantil, y aunque normalmente aquí hay cuentacuentos para los niños, y ahora con la pandemia pues esa actividad no la estamos realizando, pero sí que viene alguna familia con niños a buscar sus libros, porque los niños pues tienen que seguir leyendo y disfrutando de sus cuentos. Entonces es magnífico que estén desinfectando todos los cuentos y que los puedan venir a buscar tranquilamente. Es una maravilla. De momento, de lo que estás viendo de cómo se realiza el trabajo, Teresa, ¿le recomendarías al resto de ayuntamientos, bueno, pues que dentro de lo que puedan desinfecten sus instalaciones municipales con desinfecciones electrostáticas? Yo sí que lo recomendaría. Cuanto más medios y más desinfección pongamos, pues mucho mejor, claro. Todos estamos pues previniendo cogernos este COVID, esta enfermedad, que por desgracia ahora, como decíamos, estamos en la tercera ola. Entonces todo lo que sea prevención, desinfección, yo lo recomiendo 100%. Pues muchísimas gracias, Teresa. Tengo por aquí de nuevo a Carlos. Carlos, luego vamos a ir a la policía local, pero recordemos que desinfectéis cualquier tipo de instalación, como llevamos viendo todas estas semanas. Sí, efectivamente. Nuestro producto, como bien decía antes la concejala de Cultura, Teresa, nuestro producto no altera absolutamente para nada, es totalmente inocuo. Y es más, sí que me gustaría, por favor, David, ¿le puedes dar un poquito a la superficie de la mesa para que veamos que el producto se queda en la superficie adherido? Y si es verdad que si el cámara me puede echar un plano, vemos que esa superficie, ese producto queda adherido, como bien decía antes, queda adherido una capa de plata, que es un virucida bastante bueno, eficaz, y eso es lo que evita, pues bueno, que en un principio el virus se pueda esparcir, lo podamos tocar o lo podamos mover. Antes me ha parecido muy interesante, que lo comentábamos fuera de cámara, que te preguntaba también Teresa, si sería posible las desinfecciones de la ropa de las personas. Posible es, no es ni aconsejable ni desaconsejable. Indudablemente esto es un producto biocida y no hay ni que beberlo, ni que echarse a la cara, etcétera. Pero sí es verdad que, por ejemplo, ha habido algunos cuerpos de seguridad del Estado, además, que sí es verdad que tanto en los vehículos, a la hora de salir de una intervención en la cual se han visto comprometidos, pues porque a lo mejor no llevaba mascarilla la persona que haya tenido que ser neutralizada, o incluso los bomberos que hayan tenido que entrar en alguna vivienda que llevaría cerrada muchísimo tiempo, pues bueno, sí es verdad que después sí se pueden descontaminar ellos con este producto. De hecho, a título personal, nosotros cuando entramos en una residencia con los EPI,
a la hora de entrar, entramos descontaminados, es decir, desinfectados, perdón, nos desinfectamos nosotros con nuestro producto, nuestras equipaciones, y a la hora de salir nos desinfectamos también nosotros, es decir, máscara integral, EPI, etcétera, absolutamente todo, hasta los zapatos, hasta la planta de los zapatos. De la suela, que también a lo largo de esta pandemia hemos visto como también en muchos establecimientos o aquí en el ayuntamiento al entrar, bueno, tienen alfombras para desinfectar. Seguiremos hablando dentro de unos minutitos, Víctor, porque si te parece, nos das algo de tiempo, no nos vamos muy lejos, nos vamos hasta la comisaría de la Policía Local de aquí de Carvajosa para seguir desinfectando las instalaciones de este municipio, que bueno, nosotros ahí en la tele pues ya lo sabemos lo efectivas que son, compañero. Perfecto, pues sí, la verdad es que sí, porque nosotros estamos aquí con nuestras pistolas y la verdad que eficacia probada. Gracias, Lidia. Igual le puedes leer un cuento ahí que ya están desinfectados a Javi, nuestro cámara, alguno que le guste. Ahora le pregunto si es más de la Caperucita Roja o de los tres cerditos, igual pues se lo cojo. Venga, pues a ver si os da tiempo. Venga, que volvemos enseguida con vosotros. Gracias, Lidia. Vamos a dar el paso, el salto a la provincia de Salamanca, porque nuestra compañera Lidia Bartolomé sigue en... ¿Dónde estás? Estabas en Carvajosa, ¿no? Sí, seguimos en Carvajosa, Víctor. Antes estábamos en el ayuntamiento, no nos hemos ido muy lejos porque hemos venido hasta la policía local. ¿Controlas tú el tema de policías? Sí, sí, ¿Has ido a ir a comisarías sí, o no? sí, a ir de vez en cuando, sí, no está mal. Se te nota en la cara, pero bueno, no vamos a desvelar tu... Por la mascarilla. Expediente. No, es broma. Como decíamos, nos hemos venido hasta la policía local de Carvajosa porque la segunda desinfección va a ser aquí. Si te parece, Víctor, vamos a seguir hablando con Carlos, que nadie mejor que él para que nos continúe explicando. Adelante, porque adelante. Uno de los lugares donde estáis actuando con vuestra empresa precisamente es eso, en comisarías, en policías locales, guardias civiles. Cuéntanos, Carlos. Sí, correcto. El tema está en que, bueno, pues para nosotros lo más importante son los colectivos más vulnerables, ¿no? Los más sensibles. En este caso, pues, si siempre que entramos en un ayuntamiento tiene policía municipal, para nosotros es fundamental. Si queremos que la policía municipal funcione, los tenemos que tener a ellos también en unas condiciones de salud, en este caso de antivirus, pues fundamentales y primarias, ¿no? En este caso, bueno, pues el concejal de seguridad pues comentó la posibilidad de poder hacer la desinfección en lo que es la policía local de Carvajosa, y me parece, pues bueno, que es fundamental y primordial, ya que estamos aquí en Carvajosa. Además, lugares, Carlos, donde pasa diariamente gente, donde se transita, como decíamos o venimos diciendo, cualquier medida de seguridad es poca, sobre todo pues eso, en sitios donde hay gente y sobre todo también diferente, ¿no? Que no son siempre las mismas personas. Sí, así es. Entendemos que unas oficinas de atención al público, en este caso como son las de la Policía Municipal, que tiene que atender al público, pues algo que se ha extraviado, algún otro tipo de problema, pues pasa mucha gente, como bien dices tú, y son instalaciones que hay que tenerlas seguras, tanto para los trabajadores como para el público que viene a hacer uso de ellas. Nosotros con nuestra equipación, la ventaja que tenemos con el sistema electrostático es que el producto va directamente donde lo queremos, donde enfocamos, ¿no? Entonces, sí es verdad que, por ejemplo, ahora mismo está el compañero con el pulverizador manual. Ese pulverizador que tiene da una cobertura de unos 600 metros cuadrados en superficies a aplicar. Y bueno, vemos que es súper manejable. El producto, como lo hemos visto antes, va directamente pues a las superficies, a manillares, a sillas, a pomos de las puertas. Al tener el sistema electrostático se adhiere como un imán. Entonces no derrochamos no derrochamos producto. Recordar también que con esta equipación ahorramos un 65% del producto que el cliente le quiera echar. No tiene por qué ser el nuestro, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, todos son beneficios. Yo no le encuentro, ya no es que sea nuestro, no nuestro, sino nosotros, nuestra distribución, pero no le encuentro ningún tema en el cual tengamos que decir, oye, no, pero es que no hay. Entonces, pues bueno, abogamos por él 100%, sobre todo en la eficacia y en la lucha contra el COVID. Carlos, contabas que ahora, por ejemplo, antes arriba en la biblioteca habíamos estado viendo que llevaban los chalecos, ahora la pistola. ¿Simplemente la diferencia es que se maneje mejor o peor?
Sí, efectivamente. Más que la diferencia de que se maneje mejor o peor, es la cobertura en metro cuadrado en superficie que tenemos, ¿de acuerdo? Comentábamos que la mochila son una capacidad de 8 litros y tenemos por una cobertura de unos 8.000 metros cuadrados. De superficie a aplicar, no de volumen. Nosotros pulverizamos, no nebulizamos. Entonces, claro, son muchos metros, como comentaba antes con el concejal de seguridad, con Domingo, son muchas sillas, el pabellón, por ejemplo, pues da una cobertura total, porque son muchas sillas, es mucho asiento, incluso actualmente pues estamos haciendo la desinfección del pabellón de Bisburg, que se está efectuando ahora un campeonato de baloncesto, y bueno, pues tanto la pista, vestuarios, salas, sala VIP, bueno, etcétera, todas las instalaciones se están haciendo con mochila, todas estas grandes instalaciones, ¿de acuerdo? No cabe la posibilidad, si bien cabe, la posibilidad de utilizar el pulverizador manual, como lo que tiene mi compañero David, que pues por ejemplo, pues para vestuarios, que es más útil, bueno, se puede utilizar también para ese tipo de superficies. Como vemos y como nos has recordado, también estáis presentes en esa burbuja de Euroliga. Antes de despedirnos, volveré contigo, pero voy con tu permiso a hablar con Domingo, que es el concejal de seguridad de Carvajosa de la Sagrada. Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes. Bueno, me imagino que en el momento que os planteáis desinfectar vuestras instalaciones, la policía local no podía faltar, Domingo. Efectivamente, como bien has dicho antes, es un punto en el cual habitualmente pues vienen muchos ciudadanos, incluso ahora, porque bueno, hay pérdida de objetos, hay denuncias, hay un montón de trámites que se hacen aquí y bueno, pues el hecho de decidirnos a aplicar aquí la desinfección es ese, el garantizar que esto pues esté en las mejores condiciones posibles para el coronavirus, digamos. Desde el Ayuntamiento, supongo que día a día estáis dando vueltas a la cabeza qué podéis hacer para mejorar la seguridad sanitaria de todos vuestros vecinos. Pues efectivamente, esto nos trae locos no solo a Carvajosa, sino a cualquier ayuntamiento y estamos siempre buscando medidas a presente y a futuro para minimizar los contagios en nuestra población. Cualquier ocurrencia en ese sentido siempre es buena. ¿Por qué os decidisteis por ampliar esa seguridad con desinfecciones electrostáticas? Bueno, pues hablando con Carlos, la verdad que como habréis visto que él es un profesional de todo esto y creemos que es un sistema bueno, pues muy rápido. Bueno, él ya ha explicado bien que rápidamente desinfecta cualquier superficie sin dejar ningún residuo y que en pocos minutos, incluso segundos, bueno, pues se pueden usar esas superficies sin apenas causar molestias ni retrasos en la utilización de las instalaciones. ¿Lo recomendarías entonces Sí, para...? Sí, por supuesto. Creo que son profesionales y que, como habréis visto, pues lo hacen muy bien y bueno, creemos que es una garantía para todos nuestros vecinos. Pues muchísimas gracias, Domingo, por estar en este 8 Magazine con nosotros y que dentro de la medida, bueno, el número de contagios sea lo menor posible y que todas estas medidas os ayuden a prevenir. Gracias. Gracias, Domingo. Y antes de despedirnos, hablábamos antes, Carlos, hoy estamos en el Ayuntamiento de Carvajosa de la Sagrada, pero también nos gustaría hacer un llamamiento al resto de ayuntamientos de la provincia que nos estén viendo, en este caso digo de la provincia de Salamanca porque nuestro público es salmantino, pero que no duden si quieren ampliar esas medidas de seguridad en ponerse en contacto con vosotros porque os vais a adaptar a todas las necesidades que tenga cada uno de ellos. Sí, correcto. Nosotros el llamamiento que hicimos antes, efectivamente bien reiterado por tu parte, es ese, el llamamiento que hacemos a todos los ayuntamientos de nuestra provincia en que cuenten con nosotros, aunque solo sea para comentarnos su caso. Nosotros o nuestros compañeros y compañeras, pues bueno, se pondrán en contacto con ellos y valoraremos la situación y seguro que habrá una solución para su problema en este caso. Hemos hablado de ayuntamiento, en este caso en Carvajosa de la Sagrada, biblioteca, policía local. Recordabas que estáis en esa burbuja también, pues en instalaciones deportivas también podéis aplicar vuestro producto, Carlos. Sí, efectivamente, me comentaba, ya que estamos aquí en Carvajosa, me comentaba el concejal de Seguridad Ciudadana, Domingo, que es un golpe muy bueno para instalaciones deportivas que actualmente pues bueno, están utilizándose por varios clubes, por personal federado, el poder utilizar este tipo de maquinaria, de equipación y producto para poder, si cabe, pues bueno, ponerle más pegas al COVID.
Seguramente ya esta pregunta te la hayan hecho. ¿Sitios cerrados, en sitios al aire libre también valdría, Carlos? Sí, correcto, sí vale también, efectivamente. Lo único que tenemos que tener en cuenta, pero es de pura lógica, es que si el aire va para abajo no nos podemos poner en contra porque nos desinfectaríamos nosotros, ¿no? Entonces simplemente sería ese el producto. La ventaja que tenemos con nuestra equipación es que al hacerlo al aire libre el producto se adhiere, o sea, va buscando una superficie con carga negativa, porque volvemos a decir, al ser un sistema electrostático, la gota de producto, sale cargada positivamente y va buscando un negativo todo lo que esté en contacto con el suelo. Pues muchísimas gracias, Carlos. Estaremos pendientes, os acompañaremos en futuros servicios también para ver cómo seguís trabajando. Un placer, como siempre, estar contigo. Igualmente, un saludo. Y nada, Víctor, bueno, recordar que pueden contratar los servicios ayuntamientos, pero también particulares. Por ejemplo, tú si quieres desinfectar tu casa particular, pues les puedes llamar. Vale, pues ¿Qué te parece? Bien, me parece fenomenal porque ya te digo que nosotros lo usamos aquí en la tele y estamos encantados. Así que todo buenas opciones. Todo es poco para luchar contra este maldito virus, Lidia? Sí, la verdad que lo repetimos mucho desde los medios de comunicación, igual la gente está un poco saturada, Víctor, pero también es importante. Estamos, como decíamos, hoy otra vez récord de contagios, entonces cualquier cosita, volvemos a recordar, mascarilla, lavarse las manos, distancia, pues cualquier cosa es poca para intentar frenar un poquito pues esta ola que además está siendo tan terrible, Víctor. Eso es, pues la biblioteca y la policía local de Carvajosa desinfectadas. Gracias, Lidia.